matrices, vectores, asignar variables, trabajar directamente con la consola, graficar y también trabajar o pasar a trabajar ya los scripts. Los scripts nos dan ventaja de que podemos guardar el algoritmo que estemos codificando, después compartirlo para que se mejore o portarlo a otro sistema incluso. Bien, como resumen, recordemos que las aplicaciones de sistema procesamiento digital de señales, en el tiempo de los 60s o los 70s estaba limitado a radares, sonares, se usaba mucho en la medicina, exploración espacial y demás. En los años 80 a 90 se generó una revolución en la microelectrónica y esto causó un gran crecimiento en la aplicación de los sistemas de procesamiento digital. En la actualidad, en los años 2000, existe la tendencia de aplicaciones inalámbricas, tanto para comunicar sensores embebidos, comunicar sensores, comunicar plataformas o servidores, y además esta comunicación permitía instalar chips de pequeña escala, esto permitiendo dispositivos que consumieran menos energía y muy portables. Dentro del procesamiento digital de señales encontramos lo que es el procesamiento de imágenes, se habló del reconocimiento de patrones, visión por computadora o visión artificial. En aplicaciones militares tenemos lo que son las comunicaciones seguras, procesamiento de radares, guía de misiles. En control o instrumentación tenemos la aplicación de reducir ruido en la información o incluso analizar del lado del espectro. Una aplicación muy fuerte es en el procesamiento de audio, ya que aquí se implementan algoritmos de inteligencia artificial, reconocimiento de voz, síntesis de voz, traducir el audio a texto, a strings en la computadora. Otra aplicación se tiene en la medicina, donde se hace el monitoreo de pacientes. Este monitoreo de pacientes en la actualidad ya se hace en tiempo de vuelo, quiere decir que no se debe de generar un historial, sino al conectar el paciente empezamos a registrar información y gracias al nivel de computación que ya se tiene podemos hacer procesamiento a tiempo de vuelo. En todo sistema de procesamiento digital, este se puede acondicionar mediante diagramas de bloques, donde tenemos el acondicionamiento de señal, la entrada de la señal, tenemos una transformación de analógica a digital, tenemos el procesamiento digital y si este se va a comunicar, se va a trasladar a otro sistema que se encuentre remotamente, se debe hacer una transformación digital a analógica. Para ello requiere una adecuación. Dentro del procesamiento recordemos que existe herramientas como la convolución, la correlación y la transformada de Fourier, que se llega a ella mediante la transformada rápida de Fourier. ¿Dónde se procesa esta información? ¿Dónde la vamos a estar trabajando? En dispositivos para el procesamiento digital, como lo son las computadoras, microprocesadores, microcontroladores, sistemas realmente ya hechos para el procesamiento de la señal o sistemas que se pueden programar aunque sean en hardware. Se le conocen como programación en hardware. Una de ellas tenemos las que son las FPGA, Field Program Gate Array. Estas permiten crear, aunque estén en hardware, nos permite crear compuertas AND, compuertas OR. No debemos de tenerlas solamente instaladas, podemos crear a partir de ellas otro tipo de compuertas. En dispositivos embebidos donde la aplicación ya está en específico, se tienen las ASIC, que son las aplicaciones o circuitos integrados para una aplicación en específico. Sus características o ventajas se van a determinar por el tipo de aplicación, donde vamos a tener que optimizar recursos de energía, recursos de gasto de implementación, duración de su implementación y duración del mismo producto. Por ello, el mejor dispositivo para el procesamiento digital de señales
va a depender de la aplicación que se va a realizar. Sin embargo, existen algunas características principales de estos sistemas, las cuales son flexibilidad del mismo sistema, la tecnología conocida, su desempeño en aplicaciones ya sea de flujo. Otra característica es su desarrollo, si se va a requerir extensiones para manejo vectorial, si el procesamiento va a ser en ellas o se van a comunicar en otras, o incluso tenemos lo que es la tecnología superescalares, que se van a depender de las variaciones de los ciclos por reloj que ésta vaya a generar, claro, por instrucción. En el 82, el procesamiento de señales cuenta con el TMS-32, que es un estándar para aplicaciones en telecomunicaciones. Pasamos al año 96, este introduce los primeros dispositivos de procesamiento digital con tecnología BLIW. Esta pertenece a una familia de los TMS-3, los cuales ya contaban con 8 unidades de ejecución independientes. Y al final este hardware, este procesamiento, pues se puede encontrar en la expresión matemática siguiente. Al final, el procesamiento digital de señales tiene que pasar por un hardware donde se va a realizar el preprocesamiento, el procesamiento o la inferencia de esta información y comunicarse a otro hardware. Entre ellos tenemos los sistemas que son, o los dispositivos programables, que son los GPP, versus los BLIW. El básico tenemos memoria, el programa y los datos, donde su comunicación es por un bus entre el ALU, la unidad lógica de aritmética y los registros. Del otro lado tenemos la memoria programa, donde tenemos segmentos o subregistros o unidades que son el L1, S1, M1, A1 y de la otra forma que tenemos el L2, S2, M2, A2, donde cada uno tiene su registro. Se comunica mediante el bus de memoria de datos, ya sea al ALU, al shift, a la sección de multiplicación o a las diferentes secciones de direcciones de instrucciones. En este caso, las más famosas o implementaciones que se han hecho son con las FPGA. Esta cuenta con unas características. Una de ellas es su flexibilidad, su bajo tiempo de desarrollo en aplicaciones, bajos en volúmenes. Esta quiere decir que en dimensiones son pequeñas, no necesitamos un super servidor, un supercomputador donde va a intervenir enfriarlos y demás. Y además tienen aplicaciones de alto nivel en paralelismo, no van en secuencia, se puede hacer paralelamente su procesamiento o cálculos. Aquí entrarían las características de un sistema digital de procesamiento. Entre ellas tenemos herramientas como lo que son Altera, DSP Builder, Xline, System Generation. También tenemos la memoria embebida o los otros que son multiplicadores embebidos. Para Altera los encontramos en 18x18 y que van desde los 150 Hz a los 250 MHz. En el caso de Xlinks los tenemos de 512 a 500 MHz. Y aquí se muestra una FPGA, donde ya se encuentran las interfaces para mostrar en los LEDs de digitales, en el arreglo de buses de entrada, de alimentación, de comunicación serial con otros compuertas o computadores, terminales para displays, botones físicos de reset, entradas para ser programadas físicamente. Del otro lado tenemos los dispositivos programables, que son los ASICs. Sus características son alto desempeño, cuentan con un bajo consumo de potencia, su procesamiento es de alta velocidad y su desarrollo para aplicaciones es alto
Y en volúmenes, lamentablemente, estos sí son altos, a comparación de las FPGA, son muy grandes. Por lo tanto, los hace nada flexibles. En sus características de desarrollo tenemos hardcopy de Altera de alguna forma. Este desarrolló el sistema de depuramiento empleado para herramientas como la FPGA que acabamos de ver y emplea el mismo proceso de fabricación de las FPGA. Aquí tenemos alguna tabla, un tabulador que compara tanto su desempeño, su costo, su potencia, su flexibilidad y su esfuerzo de diseño. Vemos, por ejemplo, las ASIC, su desempeño es alto, a comparación de las DPS, GPP, HR, su costo lamentablemente es alto, potencia baja, flexibilidad baja, esfuerzo de diseño alta. Bien, el siguiente tema sería lo que es la convolución discreta. A veces la convolución o este tipo de operadores se ven como una caja negra, ya que esta tiene aplicación de secuencias causales. Tenemos la secuencia de entrada que es XN, tenemos la respuesta del sistema al impulso que en este caso es HN, tenemos la secuencia de salida que es YN. Y toda esta caja negra se puede visualizar en su expresión matemática de la siguiente forma, donde el conjunto de información discreta que es YN es igual a la sumatoria de la multiplicación del último conjunto de las funciones discretas con el primer conjunto de funciones discretas. Aquí tenemos lo que es la acumulación discreta y los sistemas LTI. Tenemos H definida como el 011, que es el arreglo para XN. Tenemos también la entrada de YN, que es de 01320. Y en los sistemas LTE tenemos X0, X1 igual a 2. En MATLAB, en lo que nos interesa, vamos a poder tener acceso a la operación de convolución discreta mediante la función comp, v, función para argumentos. Después tenemos lo que es la correlación cruzada. Para la correlación cruzada tenemos dos secuencias. El caso es x1 de n y x2 de n. En MATLAB lo vamos a obtener como xcorr, ya que es una correlación cruzada. Y cuando tenemos R12 vamos a tener que es dependiente del número de datos y del desfase. Asimismo vamos a tener una dependiente de desfase. Y de esto mismo la normalizada. Pasamos a lo que es la autocorrelación. Y esta se da cuando las funciones son discretas para x1 igualando a x2 para funciones discretas o conjunto de datos discretos. Lo podemos generar cuando j es igual a 0 en la siguiente expresión. Para la tanta R11 0 tenemos que es una energía normalizada. Y aquí con el mismo MATLAB obtenemos lo que son las autocorrelaciones normalizadas. En la clase anterior vimos lo que eran las ecuaciones diferenciadas. Ahora vamos a hablar de la transformada Z versus estas ecuaciones. Una transformada Z se puede ver analíticamente de la siguiente forma. X para Z, que es igual a la sumatoria de los conjuntos finitos y menos infinitos de los datos en XZ, XN para Z a la menos N. Y este caso es cuando Z es una variable compleja. Aquí se ve un pequeño ejemplo. Tenemos los datos XN, que es igual a 1, 2, menos 1, 8, que es el conjunto. Aplicamos una transformación, recordando que el ROC va a ser todo valor de Z, excepto cuando este sea 0. Otro ejemplo lo tenemos cuando tenemos XN igual a 0.5 elevado a un valor de n. Obtenemos a partir de la expresión de la transformada Z esta definición.
que al final se llega a una normalización cuando el ROC es igual a 0,5 entre Z, menor a 1 o igual a mayor a todo el conjunto absoluto de Z, mayor a 5, 0,5. La transformada Z también se tiene de primer orden. En este caso, esta es la expresión que se comprende como el primer orden, misma que se va generando en círculos. Cada rotación nos representa un segmento graficado. La transformada Z va a contar con algunas propiedades. Dentro de esas propiedades se tiene lo que es la linealidad x1 de n más bx2 de n, tal que el conjunto de a por x de z más bx2 z. Otra propiedad es su desplazamiento, teniendo a x de n menos m igual a z a la menos m de x de la función z. Otra de sus propiedades va a ser la convolución. Bien, aunque ya se trató el tema de ecuaciones y diferencias, cuando éstas se aplican se hace uso de la transformada z. Y en este caso se toman sus propiedades. Recordemos las propiedades de la transformada z, que es desde la linealidad y su desplazamiento. Aplicando en ecuaciones y diferencias, se llega a la propiedad de hz. Esta expresión se muestra aquí abajo, en el recuadro color azul. Y recordemos que la ecuación de diferencias especifica la operación que debe realizar en un sistema. Por ejemplo, aquí tenemos la sumatoria de n que va de n, k igual a 0, siendo a de k multiplicando por la función y de menos n menos k. Esto se puede reducir a igual a la sumatoria de m de k hasta 0 del coeficiente b de k. De nuevo tenemos a x de n menos k, siendo la entrada yn igual a menos la sumatoria de k1 hasta n, donde se suman estos mismos coeficientes de a, k, y por bx. Utilizando una de las propiedades de la transformación z, podemos pasar a su desplazamiento, teniendo una función de entrada yn, que se expresa de la siguiente forma. Y este fue el que vimos la clase anterior, que fue el sistema descrito por coeficientes constantes. La transformada z se puede aplicar en unas funciones canónicas, en este caso lo que es el seno y el coseno. Vemos el seno y el coseno. Aplicando la transformación z, obtenemos la expresión que se representa en el cuadro azul. Bien, otra aplicación que tenemos son las series de Fourier. Recordemos que Fourier estas las descubrió en el 1822, tomando en cuenta que el seno de n y el coseno de n conjunto ortogonal, se obtiene que la frecuencia, que va a ser representada por W, es fundamental o del primer armónico, y NW serán los armónicos para la expresión. Por lo tanto, esto realiza una expansión en series. Dentro de la literatura podemos encontrar que Fourier
no es más que eso, una expansión de series. Aquí tenemos f de t, la función con el tiempo, que va a ser igual a la expansión de las series de acuerdo al coseno y seno, determinada por sus respectivos coeficientes, a y b. Debemos recordar que las series de Fourier las podemos identificar u ubicar en señales periódicas, y la transformada de Fourier se encuentra en señales de energía finita. Dentro de las funciones discretas vamos a encontrar conceptos como lo que es exponencial, sinusoidal, y estas se dan en tiempo discreto. Una señal senoidal discreta en periódicas es solo si la frecuencia es racional, y esta frecuencia racional se da con la función f0 igual a k entre n. Tenemos también las dos sinusoides separadas en un delta de la frecuencia igual a 2pi, donde estas son idénticas. Otro que tenemos son los exponenciales relacionadas, estas armónicamente, donde llegamos que f0 es igual a 1 entre n. El conjunto de exponenciales va a estar dado por exponenciales del conjunto de j2 pi k, conformado solo por n exponenciales discretas, como se presenta aquí. Debe recordar usted que estas son periódicas de periodo n. Después de la transformada de Fourier, obtenemos lo que es la transformada discreta de Fourier, las cuales son expresadas de la siguiente forma. Y aquí tenemos que xn se asuma como un periodo n, xk es de periodo n. Aquí se presenta un ejemplo de lo que es la transformada de Fourier. Por ejemplo, tenemos la entrada de xn, que es el conjunto de valores discretos. En este caso es 1, 0, 1, aplicando su respectiva transformada. Y contamos con las siguientes iteraciones para x0, x1, x2, x3. Al final obtenemos un valor complejo. Por ello llegamos a lo que se le denomina complejidad de la transformada de Fourier. Por ejemplo, para xn con 3 valores tenemos la siguiente expresión, donde que para calcular cada punto llegamos a 4 multiplicaciones complejas y 3 sumas. Para n puntos tenemos n2 multiplicaciones y n de n-1 sumas, lo cual se determina como alta complejidad. Y en un sistema, por ejemplo, como este, encontramos redundancias, tales para k igual a 1, n igual a 2, k igual a 2 o n1. Bien, este cómputo o esta ejecución de transformada de Fourier llega a ser o a saturar los sistemas de cómputo o la que esté procesando. Por ello se llega a lo que es un algoritmo que lo mismo lo creó o lo diseñaron Cooley y Tukey en el 1965, que se define como la transformada rápida de Fourier. Es aquí donde encontramos también una relación entre Fourier y la transformada Z, siendo esto la transformada de Fourier y la transformada de Z definidas de la siguiente forma.
Y en esta expresión que se ve en donde z es igual a rg elevado a la j de delta, encontramos que la transformada z es alrededor del círculo unitario. Por ejemplo, tenemos aquí un sistema con respuesta al impulso. Hn se conoce como respuesta al impulso, que es igual a 0,5 a la n. Y en términos de la respuesta al impulso tenemos Hn del conjunto de 1, 0,5, 0,25, 0,125. Y aquí es donde se cuestiona qué tipo de filtro es LPF, HPF, BPF. Cómo implementar el filtro en un sistema de procesamiento digital. Dentro de este procesamiento se encuentra la relación señal a ruido, que es un resultado de una precisión finita. Siendo SNR ideal, obtenemos los siguientes valores in the bounds, logrando truncar el efecto que se tiene para mitigar la fase en una secuencia aleatoria. Esto nos ayuda para remover lo que es la periodicidad en la fase. En relación a este concepto tenemos también lo que son los osciladores, donde encontramos tipos de osciladores dados como lookup table, el Cordic, la transformada Z y las series de Taylor. El lookup table consiste en acumular incrementos de fase para emplearlos como una dirección de una ROM, donde tendremos una ROM completa. Esta almacenará los 360 de las señales, los 360 grados de las señales, seno y coseno. Uno de los problemas es que emplea mucha memoria y pocos elementos lógicos. Tenemos la ROM pequeña. Almacena solo una porción de los valores de esta misma señal seno y coseno, y los demás valores son derivados. Volvemos a lo que es la transformada Z en cuestiones de seno y coseno. Bien, esa es la parte teórica, esa fue la parte del procesamiento digital de señales, adentrándonos a los conceptos como convolución y correlación. Agregamos otra herramienta que fue la transformada Z, así como del porqué de la transformada discreta de Fourier y su transformada rápida de Fourier, algunas herramientas digitales como los osciladores, se mencionaron los filtros, y complementando la clase anterior con esta vamos a implementar los filtros digitales. Una ventaja de esto es que el software de MATLAB nos permite solamente trabajar con los argumentos y la señal que se va a aplicar los filtros. Más adelante en el curso se va a programar un filtro desde cero. En esa primera sesión vamos a usar las herramientas que MATLAB ofrece, tanto para visualizar la información filtrada y las herramientas de filtrado que ya cuenta. Para ello vamos a entrar a lo que es el entorno de MATLAB. Ya en sus estaciones de trabajo tienen instalado MATLAB.
Bien, al ejecutar MATLAB nos encontramos con la consola de comandos. Esta consola es muy parecida a los ambientes Linux, a los ambientes SM2, a los ambientes Unix o incluso a terminales de ejecución como lo es Java, Python, Perl, entre otras, incluso el mismo Bash de Linux. Desde esta terminal de MATLAB podemos encontrar lo que es funciones que nos permiten tanto trabajar en el sistema operativo de directorios, crear archivos, ejecutar archivos, exportar, leer, crear o eliminar. Por ejemplo, si queremos ver en qué directorio nos encontramos, como en los sistemas Unix, ejecutamos la instrucción ls. Aquí se puede ver que en este directorio se encuentran ya 3 códigos fuentes. Si queremos saber en qué ruta nos encontramos, bastaría hacerlo con el comando pwd. En ese caso yo tengo una carpeta creada en el escritorio que se llama MATLAB Codes, en la cual tengo unos 3 códigos de muestra. MATLAB se puede usar como una consola interactiva donde si ejecutamos una instrucción aritmética, mandamos a llamar una función del conjunto de las toolbooks de MATLAB, se puede hacer sin problema. Sin embargo, si queremos portar un script, queremos compartir nuestro código o que alguien más lo mejore, e incluso subirlo a un servidor de MATLAB, una forma de hacerlo es mediante scripts. Por ello vamos a crear un script. Dentro de nuestro prompt en MATLAB, para crear un script necesitamos escribir edit y el nombre de nuestro script que queremos darle. En este caso vamos a poner el hola. MATLAB nos muestra que si queremos abrir el ambiente de edición, el IDE, donde vamos a escribir no funciones directas al prompt, sino un archivo de texto que se le conoce como script. Decimos que sí. Y bien, para documentar como todo código fuente, se escribe el carácter de porcentaje y después de esta línea todo es documentación o comentarios, no es ninguna instrucción a ejecutar por MATLAB. Podemos escribir, este es un script de prueba. Por ejemplo, vamos a definir una esfera x, y, z, que esto entraría como un arreglo. Punto y coma, toda instrucción en MATLAB debe acabar en punto y coma. Definimos su radio y realizamos la respectiva gráfica. Definimos los ejes. Para guardarla directamente podemos usar el comando control S y listo.
Para limpiar los contenidos de nuestro prompt en MATLAB podemos colocar CLC. Ok, aquí Boris Guerrero nos dice, sí, profe, creo fue la pregunta de que si ya tenían MATLAB instalado, ¿verdad? Bien, si pueden abrirlo y sí. Bien, si pueden abrirlo y ir codificando a la par, no hay ningún problema. En este caso, pues hacemos la ejecución de nuestro script. ¿Cómo hacemos la ejecución de nuestro script? Primero debemos verificar que se encuentre en el directorio. En este caso se llama hola. Escribimos hola y damos enter. Aquí ya se está visualizando lo que es la esfera con un radio de valor 2. Además, esta esfera se representa en 3D. Estos valores los dimos cuando generamos el array, que es x, y, z, donde se define una esfera. Podemos cambiar, por ejemplo, el valor del radio, valor 0.5, guardamos con control S y ejecutamos el nombre del script. Y aquí se tiene la esfera de nuevo con un radio de 0.5. Como ven, en MATLAB no es necesario codificar la gráfica, las librerías de la gráfica. Simplemente MATLAB aporta ese toolbox. Dentro de este toolbox podemos mandarlas a imprimir, guardarlas como imagen, o incluso aplicar edición y visualización. Por ejemplo, si escogemos la mano, podemos moverla. Podemos hacer anotaciones. Se seleccionan estos valores. Limpiamos pantalla con el comando CLC. Bien, de nuevo en el script hola borramos su contenido. Y la documentación puede ser en una sola línea. Creamos un plot. También se puede documentar enseguida del código. Por ejemplo, cuando expresamos x, y, z, tenemos igual a la esfera, como lo habíamos codificado, punto y coma. Y aquí podemos colocar la documentación de nuestro código. Creamos una esfera de una unidad. No es necesario que los comentarios estén atrás, arriba o abajo, pueden ir adelante del código. No pueden ir antes en la misma línea, ya que si lo hacemos, se documenta toda la línea de código. Desde el script podemos hacer uso de condicionales. Por ejemplo, vamos a definir un valor. Número igual a un valor aleatorio que va a estar comprendido dentro de 100.
la función randy es propia de MATLAB. Aquí usamos el condicional si número es menor a 34, z tendrá un valor al logo. Caso contrario, el else if son condicionales anidados, número menor a 67. En este caso, sz va a tener un valor de medium. Los strings son comillas simples y terminan con una comilla simple. El fin del condicional se da por la instrucción else. Y definimos que sz es igual a alto. Para terminar el condicional, usamos la expresión end. Incluso podemos hacer la impresión o visualización de esta variable con la función divs de MATLAB. En nuestro prompt o nuestra línea de comandos visualizamos si se encuentra el código y lo ejecutamos con un hola y damos un enter. Este caso es un valor alto. Si visualizamos el valor del número, que es aquí vemos que el valor es 91. Por lo tanto, el condicional marcaría que es alto, ya que el número es menos a 34. De otra forma, menos a 66 tampoco y sería alto. Limpiamos pantalla con el comando clc y ahora pasamos a estudiar lo que son las llamadas a funciones. Una llamada a función en MATLAB se tiene como la que estamos usando en DISP, que lo que hace es una impresión. Vamos a eliminar este código de aquí. Y por ejemplo, definimos un array a igual a lo que es 1, 3, 5, coma. Toda instrucción debe acabarse con un punto y coma. Ahora, una función de MATLAB es obtener un máximo de este array. Esto lo podemos hacer con la llamada función max. ¿De quién vamos a hacer el valor máximo del array A? Incluso podemos igualarlo a una variable. Y al final mostrar el valor de esta variable. Variable. Y colocamos el valor.
Y ahora hacemos la impresión de este comando. En el array tenemos los valores 1, 3, 5, en la cual nuestro valor máximo sería el valor 5. Bien, ahora vamos a codificar nuestras propias funciones. Vamos a borrar esta parte del código y vamos a generar o codificar nuestra propia función. La palabra clave en MATLAB para generar nuestras propias funciones es la palabra función. Esta función debe tener un valor de retorno, lo cual lo asignamos de esta forma. En su definición o firma de la función colocamos el argumento de entrada. En este caso es una variable x. Y aquí, si la entrada consiste en tipo vector y nuestra función va a generar el promedio de esta misma, entonces y, que es función de retorno, va a ser igual a la función de la suma de todos los valores en el vector, que se va a dividir dentro de la longitud de este mismo vector. Tanto la función suma son propias de MATLAB y la función longitud son propias de MATLAB. Toda función debe terminar con un punto y coma. Para terminar la firma de la función, colocamos la instrucción END. Ahora, desde el prompt vamos a limpiar la pantalla y vamos a definir un vector, en este caso z igual a 1 de 99. Aquí definimos un vector. Luego, si colocamos z, vemos el vector que se generó. Ahora, dentro del script existe la función promedio. Por lo tanto, la mandamos a llamar. Colocamos el nombre de nuestro script y dentro de él existe una función, el cual requiere un parámetro. Por ello colocamos el nombre de nuestro script y entre paréntesis nuestro array que se creó, donde se define que el promedio es 50. Ahora, si queremos mandar a llamar la función dentro de nuestro script, estas funciones se deben escribir al final del documento o del propio script. Vamos a hacer un ejemplo. Limpiamos consola.
En este caso definimos el vector datos, como se ve en esa parte, datos, y para mandar bien. Ahora, después de la definición del array, ahora lo que hacemos es ejecutar la función. En este caso, la función debe estar al final del script. Para obtener el valor del array o del promedio, hacemos result igual al promedio. Recuerden que al final de cada instrucción debe haber un punto y coma. Esta función que nosotros codificamos debe solicitar un arreglo o un array, que en este caso son datos. Y hacemos la impresión de este valor. En este caso resultado. Volvemos a mostrar lo que es nuestro script, en este caso es hola, y lo ejecutamos. Podemos hacer el disk de datos.
Bien, ahora vamos a hacer, después de ese script que realizaron, vamos a hacer lo que es el filtro, el filtrado de información. En MATLAB se cuentan con funciones que nos van a permitir hacer filtros. Dentro de estos filtros son los de F y R. Estos filtros son los que se vieron dentro de la teoría en MATLAB o procesamiento de señales. Para ello primero tenemos que hacer la definición de nuestra muestra o nuestra señal a trabajar. Para ello documentamos parte del código que es la señal a trabajar. Aquí la generamos con la propia herramienta de MATLAB. Más adelante del curso vamos a ver a obtener estos datos. En el caso B vamos a asignarle el valor de 0.4 con valores de 0.4 que va a multiplicar a una tupla, menos 25 a un array que contiene valores de negativos menos 25 a valores 25. Entonces, esta instrucción debe terminar con un punto y coma. Ahora, para visualizar estos datos usamos la función fvtool, tanto de la función que tenemos aquí y el 1. Y ejecutamos este pequeño script. El módulo o función fvtool nos permite visualizar los datos y además hacer aplicaciones de filtro directamente en el plot de MATLAB. Por ejemplo, en este valor de la gráfica, al darle clic derecho, podemos cambiar la escala que mide. En ese caso vamos a trabajar en una magnitud de cuadrados. Y se observa esta señal, esta respuesta. Bien, cerramos esta ventana y volvemos a nuestro script. Recordemos que tanto el timbre y las ondas, estas ocurren en una respuesta. Dentro de la documentación encontramos que esto se le denomina efecto Gibbs, donde no desaparece a medida que aumenta su longitud. Para llegar a este tipo de filtro debemos hacer la multiplicación por una ventana, tanto en el dominio del tiempo y provocando una convolución o suavizado en dicha frecuencia o dominio de la frecuencia. Para ello vamos a hacer uso de fvtool y vamos a hacer la aplicación dentro de la señal que se genera. Volvemos a definir nuestra señal como b igual a 0.4 en un rango de menos 25 a 25, punto y coma. Asignamos en la misma variable el valor que tenemos guardado, pero con una ventana de Hamming. En el caso, la ventana sería de 51. Y hacemos el graficado con fvtool. Y hacemos el plot de este elemento. Ups.
Ahora tenemos ya nuestro filtro con la ventana de Hamming. La escala aquí se cambia con clic derecho sobre la magnitud. En este caso debe de ser de magnitud cuadrada. Recuerden que el uso de la ventana de Hamming va a reducir en gran medida el valor del timbre, y esta mejora es a expensas del ancho de la transición o la versión con la ventana que se está implementando. El valor óptimo lo vamos a obtener con la versión con ventana no minimizada y un error cuadrado integrado. Bien, ahora vamos a ver la configuración básica de un filtro FIR del tipo 1 y 2 para lineales. Entonces, primero debemos definir el valor de n, que es igual a 20. Debemos colocar el orden del filtro. Acá tenemos un valor de f igual 0,04, 0,5, 0.5,1. Debemos definir la banda de esta frecuencia. Tenemos un valor de a igual debemos definir una amplitud. Bien, ahora el valor de B de FIR, que en este caso es el filtro que estamos usando lineal, se debe al valor de N, valor de F y valor de A que previamente configuramos. Con el mismo módulo de MATLAB para mostrar estos valores. Usamos el valor de B y hacemos la gráfica de este mismo filtro.
De nuevo, en esta gráfica cambiamos los valores de la escala para el eje Y. En este caso es una unidad en valores cuadrados. Otro tipo de filtros que nos proporciona MATLAB serían los antisimétricos y los transformados de Hilbert. Para utilizar estos filtros debemos realizar una configuración previa como la que se mostró en esta ejecución. Volvemos a quitar estas partes del código que no se van a usar. En este caso el films lo conservamos. Por ello estos valores se mantienen. Y cambiamos, en este caso 21, que es el valor que está aquí. 21. El orden del filtro. Vamos a trabajar un 0.5 o bueno 0.05, un valor a 1. Y en el caso de la banda de la frecuencia vamos a tener un 1,1. En el caso para FIR se mantienen sus valores, NFA. Colocamos el pasabandas altas, pasa altas, perdón, high. Caso de Hilbert. Y hacemos db, que es igual a variable, a FIR RPM, FIR PM.
Y aquí estamos mostrando el filtro, pero en pasa altas. Recuerde que debe de cambiar la escala en el eje Y. Si la dejamos sin divaudios, no corresponde o es difícil de tratar el valor. Entonces en una magnitud cuadrada obtenemos ese pasaltas. Vamos a hacer uso ahora de un pasabajas con Hilbert. Bien, ahora vamos a pasar a lo que son los diferenciadores. Los diferenciadores en una señal, en el caso del dominio del tiempo, serían equivalentes a una multiplicación de la transformación de Fourier de la señal por una función de rampa imaginaria. Esto quiere decir que para diferenciar una señal se debe pasar a través de un filtro que tenga una respuesta, en este caso, como lo vimos en la teoría, que es de H imaginario JA. Esto aproximadamente es el diferenciador ideal, dado con un retraso usando o con una opción para FIR, que es FIR LS. Para implementarlo, vamos a generar el valor de B. En este caso vamos a conservar, vamos a codificarlo también aquí. FIR PM, en este caso el valor de 21, coma, que va del vector 0 a 1, coma, de 0 pi, coma d. En este caso, para un filtro de tipo 3, la banda diferenciación debe mantener corta la frecuencia y en este caso la constante sería de Nyquist. Y el vector de amplitud debe reflejar ese cambio para garantizar la pendiente correcta. Eso lo codificamos de la siguiente forma. Debemos terminar cada instrucción con un punto y coma. Con el mismo paquete de MATLAB vamos a hacer la gráfica de estas muestras. En caso es valor de B, B1, BB, 1, y a la misma gráfica se puede modificar ciertos parámetros. Vamos a colocarle una leyenda. Orden
sería de un orden impar. De un orden impar. El otro sería de un orden par. Colocamos la ubicación. Y el mejor, que es comilla, coma, mejor. Estos valores fueron para definir una leyenda. fvtool, v1, bb1, leyenda, con impar. Debemos terminar los valores de la leyenda. Y aquí tenemos la respuesta. Podemos mantener un valor cuadrado. Y aquí obtenemos el valor. Desde MATLAB también nos permite hacer el diseño de filtros, tanto pasa bajas y pasa altas. Para ello debemos hacer una previa configuración de los valores que requiere cierto filtro. Para ello vamos a configurar de la siguiente forma. Bueno, y visualizamos la frecuencia del filtro.
Ahora, mismo MATLAB nos permite configurar el filtro multibanda. Para estas multibandas necesitamos configurarlo previamente como los otros filtros. Hay valores normalizados, valores de amplitud, y estos mismos valores marcan un límite superior a un límite inferior. Para su configuración, iniciamos de nuevo con la constante o el valor de n. Definimos f. Definimos el valor de a. Definimos el valor de LO. Ok, dice aquí, no se preocupe compañero, aquí de todos modos esta sesión se está grabando y puede retomarla donde se quedó, no se preocupe. No se preocupe, ahorita estamos viendo lo que es la implementación de filtros desde el paquete de MATLAB. Sin problema, si gusta igual incorporarse y incluso iniciamos con esta misma que es el diseño de filtros CLS multibanda. Si tiene MATLAB, sin problema lo puede abrir y codificar de esta forma, sin problemas. Bien, como estábamos codificando el valor de LO, este sería menos 0.05, 0.49, 0.03, 0.98 menos 0.05. Configuramos el valor de h, fir clc, obtenemos nuestra variable n, variable f, la variable a que codificamos, en este caso como es un pasaaltas, y hacemos la muestra con nuestra herramienta de ftool. fvtool. Y ejecutamos. Recuerda que limpiar la consola es el clc, verificamos, ejecutamos. Bien, ahora estos valores hay que cambiarlos a cuadrados.
Bien, y ahora como último, uno de los últimos filtros, vamos a ver el filtro CLS ponderado. De la misma forma, MATLAB requiere una preconfiguración para poder ejecutar este filtro, de los cuales debe ser el borde de la banda, que en este caso será de paso. Puede ser una función o un valor de peso de 0 a 28, este debe estar normalizado. También debe ser el borde de la banda, pero de parada, a una función de peso de 0,32. También debemos tener o minimizar los errores de peso 10. Volvemos a nuestra terminal de script y hacemos la configuración. N igual a 55, WO igual a 03, DP igual a 0.02, DS igual a 0.04, WP igual a 0.28, WS igual a 0.32, K igual a 10, H igual a, en este caso sería la aplicación del filtro, FIR CLS1 y los valores es tanto N, WO, DP, DS, WP, WS y el valor de K. Hacemos la gráfica de nuestros datos. En caso es FVTool y el valor de H,1. Y ahora hacemos la muestra del filtro. Recuerde que debemos cambiar en este caso los valores en el eje Y, que en este caso es una magnitud en cuadrados. Y se puede visualizar el filtro. Y como último nos queda el diseño de filtro, pero con retardo reducido. Para ello necesitamos realizar nuevamente una configuración. Eliminamos estos valores. B igual a CFIR. Ok, la pantalla está cortada. Sí, del MATLAB nada más se muestra lo que es lo que estamos codificando y después, a ver, regreso. Sí vieron este filtro, ¿verdad? El penúltimo. Aquí nada más se visualiza lo que es la gráfica y el eje X y el eje Y. Y aquí nada más estamos mostrando los valores cuadrados. Ya lo visualiza completo. O sea, nada más estamos mostrando la ventana. Es correcto, es correcto. Bien.
Bien, y por último vamos a ver lo que es el filtro, pero se ejecuta con un retardo reducido. Como mismo MATLAB lo marca, este se debe implementar o codificar una preconfiguración. En el caso de los filtros que hemos visto, este es uno de los sencillos porque nada más debemos definir la misma frecuencia CFPM, en el caso del valor de 61, nuestro arreglo que va a ser de 0 a 0.5, 0.55 a 1, que agregamos la acotación que es pasabajas, y terminamos esta instrucción. Y con nuestro mismo paquete de MATLAB, el FTool, mostramos estos valores. No debemos olvidar el punto y coma. De nuestro prompt verificamos que está el script y ejecutamos mandándolo llamar. Recordar que aquí debemos cambiar la escala, clic derecho, cambiamos la escala y tenemos ya la ejecución de nuestro filtro de MATLAB. En este caso, este filtro nos puede mostrar el desplazamiento que se ha reducido, en el caso del valor A. Serían valores de n entre 2n, de 2 a menos 1630.5. Este retardo MATLAB lo puede hacer o mostrar automáticamente con un trazo en la misma herramienta de FTool. Para hacer esto, desde la herramienta de FTool podemos hacer clic en la herramienta que se llama Group Delay Response. En este caso es Group Delay Response. Es la cuarta opción de la barra. Al colocarlo, vemos este comportamiento. Y bien, bueno, pues hasta esta parte hemos terminado de ver los filtros del mismo paquete de MATLAB. Si ustedes observaron, al usar estos filtros, lo único que tenemos que hacer es una preconfiguración de variables, muy aparte de la información, e incluso MATLAB en su herramienta de FVTool nos proporciona cortes para la frecuencia, cambiar la estructura, las escalas y demás. Por ello, en esta lección lo que se comprendió fue hacer uso de los módulos que ya se tienen en MATLAB para estos filtros. Incluso si usted consulta la literatura en procesamiento de señales, observará que se le da la expresión matemática y una serie de constantes o valores a modificar o a introducir.
Eso le puede ser de utilidad porque solamente manda a llamar las funciones de MATLAB y usted ingresa esos valores. Para las próximas lecciones vamos a ver la implementación de uno de estos filtros, pero desde cero, codificando desde las frecuencias, las variables de Nyquist, o incluso para mostrar en frecuencia o el espectro de frecuencia, hacer las transformadas o las respectivas transformadas Z y transformadas de Fourier. Entonces, por esta ocasión sería todo de los filtros. Para los chicos que tuvieron problemas con el internet, esta sesión se estuvo grabando, la podemos consultar con el administrador y ya se comparte para que la puedan repasar. Bien, entonces esto sería todo por esta ocasión. Sí, estos scripts los vamos a estar subiendo en GitHub. Ahorita fueron ejecutados al vuelo aquí en el prompt, pero el que vamos a implementar desde cero sí se va a subir a GitHub, ese sí se va a documentar y demás. Listo, entonces esto sería todo, compañeros. Gracias a ustedes, gracias.